Lo que pasa es que nuestros adversarios han mentido mucho. Se ha hablado de que los costos de la refinería de Dos Bocas son elevadísimos. Aquí se está demostrando que es la refinería que se ha construido en los últimos años en el mundo en menos tiempo y con menos costos. Aquí habría, por ejemplo, que quitar de los 16.816 el IVA, y estaríamos hablando como de 13, 14 mil millones de dólares, pero aún así deberíamos de sentirnos los mexicanos orgullosos. El Reforma debería de estar destacando de que no se había construido en México una refinería desde hace más de 40 años. Y que cuando intentó Calderón hacer una refinería, no terminaron ni siquiera la barda. Pero tenemos que enfrentar toda esa campaña de quienes manejaron la política económica durante el periodo neoliberal y la política petrolera, cuando se dedicaron a saquear a México y a saquear a Pemex. Es como el mundo al revés. Los corruptos de la noche a la mañana se volvieron honestos, paladines de la transparencia. Acaba de verse el caso de una señora, da hasta pena, pero también es mucho el cinismo. ¿Cómo voy a aceptar una responsabilidad, un cargo para combatir la corrupción si yo soy parte de la corrupción? Se necesita tener cara dura. Y esa es la característica de los conservadores. Son muy cretinos, muy hipócritas. Y todos son escritores del Reforma. Y todos en contra de nosotros. Cuando se construyó la refinería de Dos Bocas, casi en los 5 años, 40,000 empleos. Todo ese recurso quedó en México, reactivó la economía nacional, sirvió para generar empleos. No se contrató deuda, fue dinero del presupuesto que antes se lo robaban a los que defiende el Reforma.
Por eso es muy interesante lo que estamos viviendo. Nos lleva bastante tiempo y aquí vemos la reacción. Hay datos impresionantes, históricos. Imagínense, toda la inversión en Pemex se hacía hacia aguas profundas y al norte, donde no hay petróleo o cuesta muchísimo sacar el petróleo. ¿Por qué entregaban los contratos allá? Porque lo que les importaba básicamente era el contrato, la corrupción, el dinero, no extraer más petróleo. Y hay infinidad de casos. A ver, ¿por qué no explicas lo que hizo Calderón cuando le entregó a Repsol el contrato para extraer gas en la cuenca de Burgos? Argumentando de que iba a aumentar la producción de gas. ¿Cuánto costó ese contrato? Se perforaban pozos. A ver, explícalo. Y Se perforaban, era el negocio de la perforación de pozos. Eran pozos que producían 2, 3, 4 meses, cantidades 200 barriles, 300 barriles, y declinaban y ya dejaba de producir ese pozo y se perforaba otro y otro y otro. El negocio era perforar y cobrar por la perforación y la producción no se incrementaba, de manera que el costo de extracción del barril era superior al costo del mercado. Eso es Chicontepec. En Chicontepec. No, pero Burgos, con Repsol. Ahí hubo un contrato con Repsol que en aquel entonces yo me acuerdo que revisamos, que era parecido a estos que describimos hace un rato. Me acuerdo bien de una cláusula. Para empezar, obtuvimos ese contrato, ahorita el presidente me está obligando a recordar, que también a mí me dio COVID. Encontramos un contrato con Repsol y revisamos, porque se puede, yo no soy experto en esto, pero quienes saben, el contrato estaba en electrónico y revisamos las propiedades del contrato para saber quién lo había hecho y en dónde se había hecho. Era un contrato que se tenía que haber hecho en Pemex, en oficinas de Pemex, por funcionarios de Pemex. Y recuerdo que en aquel entonces encontramos que ese contrato se había hecho en oficinas de Repsol y ya no se lo entregaban a Pemex para hacerle correcciones. Pero habían cláusulas en esos contratos donde decía: el prestador de servicio puede utilizar refacciones nuevas o refacciones usadas. Les daban la posibilidad de usar, de hacer lo que se les pegaba la gana, ¿no? Básicamente. Sí, directos, y los daba Calderón. Los asignaba. En el tiempo de Calderón, es que yo quisiera ser más diplomático, más sutil, menos directo, pero a veces por el cinismo que existe, ¿no?, en los medios de manipulación, del Reforma y todos estos pasquines inmundos, pues hay que estarles recordando y recordando y recordando, ¿no? Calderón tenía como empresa favorita, además de Iberdrola, tenía a esta empresa Repsol,
desde que estaba en la Secretaría de Energía. Pemex tenía, por ejemplo, acciones en Repsol y las vendió a Repsol. Y el precio fue menor de lo que valían las acciones en el mercado. Luego, ese contrato de Burgos, porque Pemex se dedicaba a la extracción de gas. Entonces ellos, en ese contrato que hicieron en las oficinas de Repsol, no en Pemex, sostuvieron que con Repsol iban a extraer más gas y por eso le entregaron ese contrato jugosísimo a Repsol. El resultado es que no extrajeron más gas, pero sí sacaron el provecho de un contrato leonino, en donde a los técnicos españoles les pagaban 10 veces más que a los técnicos mexicanos, viáticos y cláusulas como esta, en donde no utilices piezas nuevas, puedes utilizar piezas usadas. Y ya cuando se cansaron de robar, se canceló el contrato. Hagan la investigación allá por donde está la sede de Reforma, en Monterrey. Está la cuenca de Burgos, no está muy lejos. ¿Es el contrato de gas de Perú? Sí. Y luego un contrato de Repsol con la Comisión Federal de Electricidad para comprarles gas. España no produce gas, no tiene gas, pero una de las características de la corrupción en España, que no del pueblo español, sino de la cúpula, es que hacen muchas relaciones públicas, desde los de mero arriba hasta políticos de derecha y de izquierda, terminan trabajando para las empresas particulares como asesores, consejeros, una gran promiscuidad. Bueno, con ese trabajo van al Perú y con estos mismos métodos llegan a acuerdos con gobernantes del Perú para que se traiga gas del Perú a México. Firman un contrato de Repsol con el gobierno de Perú para traer gas. Y les dicen a los del Perú, antes de que se firmara el contrato en México, ya tenemos el acuerdo con el gobierno de México. Y en efecto, ¿dónde se firmó ese contrato? En la Secretaría de Gobernación. ¿Cómo no
hay que hablar mal ya de los finados. Presidente. 26,000 millones de dólares para traer gas del Perú a Manzanillo. Originalmente Pemex estaba haciendo las negociaciones. No, pero lo hicieron. Y lo hicieron a un lado y entró. Sí, sí. Eso era Pemex, eso era el gobierno. Entonces, se está haciendo un rescate de Pemex, de la Comisión Federal de Electricidad, histórico. Y entiendo que estén molestos, pero imagínense lo que significa para las nuevas generaciones el dejarles la seguridad de que México tiene reservas suficientes de petróleo para que cuando se den las condiciones y se lleve a cabo la transición energética y ya no se necesite el petróleo, pues no se padezca y que podamos mantener precios justos en el costo de las gasolinas, del diésel, del gas doméstico, que es lo que hemos logrado, y estamos seguros que así va a continuar. Pero ya se llevó a cabo toda una transformación en Pemex. La primera, acabar con la corrupción.